Bueno, vamos con la tercera parte del capítulo 5. Y vamos a ver la tabla 5.7, que es principales contenidos de las obsesiones. Los principales contenidos de las obsesiones pueden ser agresión o daño hacia uno mismo o hacia otros, comportamientos o actos sexuales no congruentes con lo deseado o valorado como normativo con la persona, ideas en contra de los propios valores morales, éticos o religiosos, dudas de diversos tipos, existenciales, sobre las relaciones personales, sobre sí mismo, religiosas, etc. Temores de contaminación y enfermedad por contacto físico o contaminación mental. Miedos sobre errores y necesidad de comprobar. Búsqueda de orden o simetría. Pensamientos mágicos o supersticiosos. Temor a desprenderse de objetos. Sensaciones de inacabado, incompleto o de que algo no está bien. ¿Qué, mi chino? A ver. La mayoría de estos contenidos se experimentan como pensamientos o impulsos. Otras modalidades de obsesiones, bueno, bichino, hoy está muy mimoso este. Otras modalidades de obsesiones se experimentan como sensaciones, en especial las relacionadas con la necesidad de estar seguros de que todo está como debería estar o que está completo y terminado, sensaciones de inacabado, y las relacionadas con el asco. No siempre se refieren a uno mismo, pueden focalizarse en otras personas, como la pareja o los hijos, TOC relacional. Los contenidos adquieren normalmente la forma de duda. ¿Quiero realmente a mi pareja? O pueden experimentarse de otros modos. Cuando estoy con mi pareja me asaltan pensamientos desagradables sobre sus defectos, su aspecto, etc. Las compulsiones asociadas más habituales son las de comprobación. Se han propuesto explicaciones del TOC en función de la modalidad predominante de contenidos. La mayoría de las personas con TOC experimenta varios contenidos. Por ejemplo, las primeras obsesiones pueden ser de contaminación y con el paso del tiempo de necesidad de orden y simetría. Los intentos por establecer subtipos sobre los contenidos han sido infructuosos. Ojo, esto puede ser pregunta de examen, yo creo. Intentos de establecer subtipos sobre contenidos del TOC han sido infructuosos. El estudio epidemiológico de Rusio, 2010, indica que el 81% de las personas con TOC tienen obsesiones de varios tipos. Matsunaga, 2010, observó que el 26% de los pacientes no se puede encuadrar en un único subtipo, porque presenta obsesiones variadas o porque éstas versan sobre contenidos idiosincrásicos. Un enfoque distinto busca identificar las dimensiones de síntomas que capturen la diversidad de contenidos obsesivos y en qué grado. Por ejemplo, obsesiones predominantemente agresivas, otras sobre contaminación en menor medida y otras sobre orden y simetría con frecuencia y malestar aún menores. Los instrumentos actuales siguen en general esta orientación. A ver, bueno, la CIE 11 apuesta por la consideración dimensional de los síntomas. Bueno, es que claro, si me pone así, ¿qué tío? ¿Qué pasa? A ver, así no se puede estudiar, ¿eh? Bueno, venga, va. La CIE 11 apuesta por la consideración dimensional de los síntomas y recalca que los pacientes pueden presentar obsesiones de diversos contenidos. Entre las diferentes propuestas destaca la que establece dos causas motivadoras de síntomas. Las relacionadas con evitar el daño, sobre todo obsesiones vinculadas al daño que sugiere la obsesión, las obsesiones relacionadas con agresión, conductas sexuales inadecuadas, actos inmorales, contaminación y las compulsiones de lavado de limpieza y comprobación serían ejemplos prototípicos. Las motivadas por la necesidad de conseguir un estado de estar completo o acabado, completeness. Tiene sus raíces en la noción de Janet en su obra L'Obsession et la psychasthenie, de 1903. Estas sensaciones internas y subjetivas hacen referencia a la vivencia de imperfección que tortura a muchos pacientes, que se sienten incapaces de realizar bien sus acciones o sienten que esas acciones no les producen la satisfacción que esperaban obtener, a pesar de estar bien realizadas según los demás. Las sensaciones parecen estar relacionadas de forma causal con los síntomas, es decir, no son un mero epifenómeno de ellos. Rasmussen y Eisen, en 1992,
propusieron un modelo explicativo de la psicopatología obsesiva basado en 3 elementos: la evaluación excesiva o normal del riesgo, la duda patológica y la sensación de inacabado o incompleto. Bueno. Las compulsiones llevadas a cabo por pacientes con TOC tendrían la finalidad de conseguir perfección y completud. Según Sommerfeld, 2004, la evitación del daño se produce en otros trastornos donde la ansiedad es predominante, mientras que la sensación de inacabado es única de los fenómenos obsesivo-compulsivos. Lee y su grupo 2003-2005 diferenciaron 2 grandes grupos de obsesiones, autógenas y reactivas, teniendo en cuenta un amplio conjunto de parámetros. No excluye la posibilidad de que un mismo paciente presente ambos grupos, aunque se observa mejor respuesta en el caso de las autógenas que en el de las reactivas. La distinción entre ambos contenidos se ha constatado de manera consistente en estudios con población general y personas con TOC. Las llamadas obsesiones puras se producen sin compulsiones ni otras estrategias de neutralización asociadas a o derivadas de los contenidos obsesivos. La idea proviene de autores como Ingram, 1961, o Lewis, 1936, que describieron casos donde las obsesiones versaban sobre temáticas de tipo religioso, inmoral, agresivo o sexual, de tipo autógeno. Clark, en 2020, afirma que el término puras es inadecuado, porque en la inmensa mayoría de estos casos las estrategias de neutralización son encubiertas. Al 25% de los pacientes utilizan este tipo de estrategias. El 25%. La etiqueta de obsesiones puras no se considera actualmente adecuada. Compulsiones y otras estrategias de neutralización y control. Las compulsiones son comportamientos repetitivos, más o menos ritualizados, que forman parte de las estrategias de neutralización, ya sean observables o encubiertas, para manejar, afrontar o atenuar el malestar emocional y la incertidumbre que provocan las obsesiones, como evitar, preguntar, reasegurarse, no pensar, intentarlo, etc. Muchas veces se relacionan con el contenido obsesivo, en otros casos no, o la relación no es tan evidente. Las más comunes son las de lavado o limpieza, comprobación, orden y simetría, repetición, acumulación y búsqueda de reaseguro. En las encubiertas se han descrito hasta 200 variantes, es decir, son muy idiosincrásicas. Los pacientes que utilizan más estrategias encubiertas experimentan más síntomas emocionales negativos, culpa, tristeza, vergüenza y con mayor intensidad, lo que se asocia a mayor grado de egodistonía por los síntomas. Interpretan más disfuncionalmente sus obsesiones. El trastorno produce una mayor interferencia en la vida. Los pacientes que sobre todo utilizan estrategias observables experimentan mayores niveles de ansiedad, pero no les atribuyen un contenido ilógico, absurdo o irracional, por lo que el contenido obsesivo no resulta especialmente egodistónico. La egodistonía estaría más bien vinculada con la recurrencia de las obsesiones que con su contenido, porque la reaparición de la obsesión es interpretada como que sigue habiendo peligro por no hacer bien lo que dicta el pensamiento. Las compulsiones observables responden a la necesidad de asegurarse de que hago bien lo que me dice el pensamiento, hasta que disminuyen la ansiedad y el malestar. Quienes utilizan muchas estrategias encubiertas responden peor a los tratamientos y tienen más recaídas. Esto puede deberse a las dificultades que tienen los pacientes para darse cuenta y comunicar el uso que hacen de esas estrategias encubiertas. En el proceso de evaluación es imprescindible detectarlas para que puedan ser incluidas en el tratamiento. Lo habitual es que las estrategias de neutralización estén ritualizadas, aunque no siempre. El paciente no se da cuenta de que muchas de las cosas que hace o dice diariamente tienen la finalidad de controlar la irrupción de las obsesiones y de sus temidas consecuencias. El TOC puede llegar al punto de convertirse en una especie de estilo de vida, el TOC a jornada completa. Rachman y Hodgson. La relación funcional entre obsesiones y compulsiones se produce también en otros trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, en trastorno dismórfico corporal y en la hipocondría o ansiedad por la salud. Debido al largo recorrido del TOC, es posible que con el tiempo se diluya esa relación funcional, hasta el punto de que la persona simplemente lleve a cabo de manera más o menos ritualizada una serie de estrategias y comportamientos que podrían dar lugar a pensar que la persona no tiene un TOC, sino quizá otro trastorno. A ver.
estas páginas que se pegan. Está. ¿Sí? Que se quedó el bichiño tranquilo. ¿Sí? Vale. La aparente falta de relación funcional entre obsesiones y compulsiones en algunos pacientes ha llevado a plantear un subtipo de TOC, el de los compulsivos puros, que tiene muy poco apoyo empírico. Bueno, lo de puros, tanto en obsesiones como en compulsiones, va a ser que no. En un estudio de campo para el DSM-4, menos del 1% de pacientes TOC tenía sobre todo compulsiones, según la Yale Brown Obsessive Compulsive Scale. Un estudio retrospectivo reciente, Leonard y Riemann, de 2012, reveló que el 94,4% tenía tanto obsesiones como compulsiones. El subtipo compulsivos puros es, como mínimo, poco representativo. En el caso de que exista, se trataría de personas que se encuentran en estadios previos del desarrollo del trastorno, o que se encuentran en fases muy avanzadas, o que su comprensión del problema, insight y de los síntomas sea muy precaria, incluyendo su capacidad metacognitiva, como en los niños. La CIE-11 plantea que en algunos casos, especialmente en las primeras fases del TOC, las compulsiones pueden evidenciarse antes que las obsesiones, lo que no significa que existan compulsivos puros, como tampoco existen obsesivos puros. Estrategias de neutralización. Evitación, ya sea activa o pasiva, de lugares, objetos o personas que pueden activar obsesiones y compulsiones. Es uno de los principales motivos de aislamiento social en personas con TOC. Supresión, intento de no pensar en las obsesiones. Desde el trabajo de Wegner, 1987, se considera que los intentos de supresión son contraproducentes porque interfieren con la habituación normal a los pensamientos, sean o no desagradables. Las estrategias de supresión como procedimiento terapéutico son ineficaces, contraproducentes y hasta nocivas. Estrategias para conseguir la supresión. Distracción, involucrarse activamente en actividades que requieran concentración. Control social, hablar con otras personas sobre las obsesiones, reasegurarse, etc. Preocupación, centrarse en otros pensamientos más normales. Autocastigo, enfadarse con uno mismo. Revaloración, poner en cuestión la validez de las obsesiones. La mayoría de estas estrategias no son específicas o exclusivas del TOC. También se dan en trastorno de estrés postraumático, insomnio grave, hipocondría, depresión y trastorno de ansiedad. Las más problemáticas son el autocastigo y la preocupación. Autocastigarse es la firme candidata a ser considerada como específica de este trastorno. Son estrategias adicionales distintas a la supresión. Gravedad, insight y consecuencias de las obsesiones y las compulsiones. Tanto CIE-11 como DSM-5 establecen que el TOC debe consumir un mínimo de 1 hora al día. En el VBOX era el... ¿cómo se llamaba? Yale no puede ser porque es Y. Sí, V no, Y. El Yale Brown Obsessive Compulsive Scale. No sé por qué aquí he visto una V. Aquí hay una V. Vale, no estoy yo tan cegata. Efectivamente, en el Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, el tiempo consumido es un marcador fundamental de gravedad, entre menos de 1 hora al día o leve a más de 8 horas al día o extremo. Otros indicadores: grado de interferencia, grado de malestar, grado de control, grado en el que la persona es capaz de resistirse a los síntomas, mayor gravedad cuanto menos resistencia. En muchas ocasiones es necesario planificar actividades funcionales que ocupen de un modo adaptativo el espacio vital que ha ocupado el TOC. ¿Vale? Nivel de insight. Tanto DSM-5 como CIE-11 incluyen este aspecto como especificados del trastorno, tabla 5.2, que creo que la vimos antes, para valorar la capacidad de introspección del paciente sobre sus síntomas. La mayoría de las personas con TOC reconocen que sus obsesiones y miedos asociados son excesivos, pero al mismo tiempo temen que si no hacen algo para controlarlos puede suceder algo grave. El grado de insight fluctúa a lo largo de la evolución del trastorno. Por ejemplo, es menor en las obsesiones religiosas, agresivas y sexuales, tal vez por ser más amenazantes para la identidad y contrarias a sus valores. Un insight bajo se asocia con una mayor gravedad del trastorno, mayor comorbilidad, mayor duración y un inicio temprano de los síntomas.
En casos de insight muy escaso, la persona puede transmitir la idea de que cree en la veracidad de sus obsesiones, por lo que los límites con una creencia de tipo delirante son muy sutiles. Muchos pacientes han experimentado crisis de angustia extremadamente incapacitantes cuando han intentado resistirse a las compulsiones. Otros se han sentido invadidos por ideas de muerte o suicidio y otros han podido experimentar síntomas físicos desagradables, por ejemplo, vómitos o dolores musculares. B. Epidemiología. En el estudio ECA, Epidemiologic Catchment Area, criterios de SM3, la tasa de prevalencia vital es del 2,5%. Bueno, pues esto era en el año 88, ok. 20 años después, del 2,3%, informado en el NCSR 2010. Vale. La prevalencia anual está entre el 12% y el 0,7%. Vale, anual el 12% y 0,7%. Mucho más prevalente de lo que se estimaba hasta la década de los 70. Según ECA, no me acuerdo de lo que es ECA, pero bueno, según ECA, estudio Epidemiologic Catchment Area. Si es que lo acabo de leer, pero me he quedado con las letras, con el Epidemiologic Catchment Area. Bueno, según eso, el TOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a prevalencia de los trastornos mentales, precedido por la depresión, la ansiedad social y los trastornos debidos a abuso de sustancias y alcohol. Si se examinan los síntomas subclínicos o la presencia de obsesiones o compulsiones sin un diagnóstico formal, las cifras aumentan. Según NCSR, el 28,8% ha experimentado obsesiones o compulsiones alguna vez en su vida, 2012. El 4,5% síntomas subclínicos de TOC en el año precedente. El 8,3% sintomatología TOC clara. La elevada presencia de sintomatología sugestiva de TOC entre la población general sugiere que un número significativo de personas es vulnerable a padecer el trastorno u otros trastornos mentales. La incidencia es ligeramente superior en mujeres. En función del contenido o modalidad obsesiva compulsiva predominante, se encuentran, por ejemplo, más mujeres con obsesiones de contaminación y compulsiones asociadas de limpieza, y más hombres con obsesiones de tipo sexual y mágico. Esto sugiere que la temática obsesiva no está libre de influencias socioculturales. Los hombres suelen presentar un inicio más temprano. En la infancia es más frecuente en los niños que en las niñas. C. Curso evolutivo y complicaciones asociados. El inicio suele situarse en la adolescencia o principios de la edad adulta. La mayor probabilidad aparece entre los 18 y los 25 años. En el 65% se manifiesta antes de los 25 años y en menos del 5% posterior a los 40 años. Un número sustancial de adultos informa de síntomas significativos en la infancia o en la adolescencia. Los niños y adolescentes con un TOC grave tienden a experimentar síntomas durante bastantes años después. Muchos pacientes experimentan una instauración gradual e insidiosa de los síntomas, mientras que en otros se produce un inicio agudo, especialmente después de un acontecimiento estresante, tanto negativo como positivo. Ojo, positivo también. Es probable que los sucesos vitales estresantes jueguen un papel importante en el inicio y o exacerbación del cuadro. Entre la mitad y un tercio de los pacientes informa de un suceso vital significativo previo a la aparición de los síntomas, me imagino. Previo a la aparición de los síntomas, sí, como la pérdida de un ser querido o problemas económicos graves. Suelen coincidir con un periodo en que aumenta la responsabilidad personal, vida laboral, matrimonio y también experiencias traumáticas fortuitas, sucesos vitales normativos, embarazo y parto, por ejemplo. La mayoría de los pacientes tiene dificultades para identificar un desencadenante claro del problema. En la mayoría de casos, el TOC sigue un curso crónico, con remisiones y exacerbaciones. Solamente un 5% presenta un curso episódico con síntomas mínimos o inexistentes entre episodios. Ojo esto. La mayoría de casos el TOC sigue un curso crónico. Solamente un 5% un curso episódicos. Vale.
Únicamente entre el 34 y el 40% de las personas que cumplen criterios diagnósticos para un TOC han recibido alguna vez tratamiento. En comparación con el resto de los trastornos mentales, como depresión o trastorno por angustia, que suelen buscar ayuda con rapidez, se encuentra en un punto medio en cuanto a la probabilidad de buscar activamente tratamiento. El tiempo que los pacientes tardan en buscar ayuda desde el inicio de los síntomas oscila entre 2 y 5 años. Rachman y Hodgson, de 1980, hablan de estilo de vida TOC a jornada completa, con gran deterioro asociado, y a jornada parcial, con vidas relativamente productivas y satisfactorias. Mira, este es el señor del TOC. Uno de los problemas asociados del TOC es la acomodación familiar, ya que los familiares acaban cediendo a las peticiones, por ejemplo, lavarse a menudo y de un determinado modo, en aras de disminuir la conflictividad familiar o para que el paciente no entre en crisis, o bien creen que, actuando conforme a las normas y exigencias del paciente, se dará cuenta de lo innecesario de sus comportamientos. La acomodación familiar en el TOC se asocia con una mayor gravedad del trastorno. Riesgo de suicidio. Entre el 36 y el 63% de pacientes informa de ideación suicida a lo largo de su vida y entre el 11% y el 26% ha llevado a cabo algún intento autolítico. Los contenidos obsesivos sexuales y religiosos incrementan el riesgo suicida, así como la gravedad del propio trastorno y la comorbilidad con depresión. Vale. Comorbilidad y diagnóstico diferencial. Tiene tasas de comorbilidad extraordinariamente altas, de entre el 50 y el 75%. Además es asimétrica, es decir, la mayor parte de las personas con TOC tienen otro trastorno, pero la mayoría de pacientes con un trastorno de ansiedad o depresión no tienen TOC. La ordenación temporal difiere según el trastorno. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad preceden a la aparición clara del TOC, mientras que la depresión aparece después de que se instaure el TOC. Diagnóstico diferencial. 1. TOC y depresión. La coocurrencia de un episodio depresivo mayor o distimia está entre el 30 y el 50%. Si se considera la prevalencia vital de la depresión en el TOC, las tasas aumentan hasta un rango que oscila entre el 65 y el 80%. En casos en que coexisten en el tiempo, el problema principal consiste en dirimir cuál es el primario. ¡Ay, perdón! ¡Ay, ya! Mucho sin bostezaria. Lo habitual es que la depresión sea secundaria al TOC, debido a que es depresógeno. En la clínica es muy frecuente observar una progresión de los síntomas obsesivo-compulsivos hacia la depresión, imagino quiere decir. En algunos cuadros depresivos mayores se detectan síntomas típicamente obsesivos, con mucha menor frecuencia que la inversa. Cuando los síntomas obsesivo-compulsivos se inician con el cambio de estado de ánimo, es bastante probable que se pueda descartar el TOC, especialmente si es en una época tardía de la vida o cuando desaparecen al recuperarse el paciente del episodio depresivo. En ocasiones, la depresión enmascara un TOC subyacente. Algunos estudios indican que la depresión tiene un mayor impacto sobre las obsesiones que sobre las compulsiones. Vale, muy bien. 2. TOC y trastornos de ansiedad. Se dan tasas muy altas. La fobia social es el más frecuente, seguida de la ansiedad generalizada y las fobias específicas, con tasas en torno al 30 al 34%. Algunos estudios indican que las crisis de pánico están presentes en el 34% de los pacientes. 3. TOC y otros trastornos del espectro obsesivo-compulsivo. Una razón que se ha argumentado para la nueva categoría de TOC y trastornos relacionados es la elevada tasa de comorbilidad, pero los datos disponibles no lo avalan. Las cifras de comorbilidad vital con el trastorno con el trastorno dismórfico corporal, eso es, entre el 8,7 y el 15%. Con la tricotilomanía entre el 5,3 y el 11%. Con la excoriación entre el 17 y el 31%. Con acumulación entre el 7 y el 11%. Bueno, todos oscilan así más o menos entre 5, 7, 8 y 11, 15, menos escoriación que tiene bastante más. En individuos con trastorno
trastorno dismórfico corporal de inicio temprano, la tasa de TOC es de 31 a 35%. Esto sí es más, vale. TOC 4. TOC y trastornos del espectro de la psicosis. Vale, este ya lo voy a leer mañana. Venga, que ya llevamos 25 minutitos. Mañana, psicosis.